Tras la muerte de su esposo, a Consuelo y sus hijos les arrebataron todo, obligándolos a vivir en el viejo y olvidado establo que todos en el rancho creían maldito. Su única compañía era Relámpago, un caballo anciano sentenciado a muerte por el nuevo patrón. Pero lo que nadie imaginaba era el secreto que ella encontraría enterrado bajo el heno podrido, un conocimiento antiguo capaz de desafiar a la muerte misma. Parece una leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las llanuras de Sonora a principios del siglo pasado y cambió el destino de un pueblo entero. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral y la lealtad como armas contra la codicia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Sonora caía como un manto de plomo sobre la hacienda que alguna vez fue su hogar. Para Consuelo, el mundo se había reducido al eco de sus propios pasos en la casona vacía y al hambre silenciosa en los ojos de sus tres pequeños. La risa de su esposo, antes el alma de aquellos muros, era ahora un fantasma que la atormentaba en cada rincón. Le habían quitado todo, no solo las tierras y el ganado, sino el aire mismo que respiraba. Su corazón era un pájaro asustado en una jaula de incertidumbre, sin saber dónde encontraría refugio o un trozo de pan para sus hijos esa noche. La miseria se había sentado a su mesa y no tenía intenciones de marcharse. La causa de su desdicha tenía nombre y apellido: Don Ramiro, su propio cuñado. Era un hombre de manos duras y alma reseca, cuya única cosecha era la ambición. Para él, el rancho no era un legado familiar tejido con sudor y afecto, sino una simple suma de hectáreas y cabezas de ganado en un libro de cuentas. Con la frialdad de un verdugo, se paró frente a ella esa mañana, sus ojos pequeños y calculadores recorriendo la estancia como si ya estuviera midiendo el valor de su dolor. Le comunicó la decisión sin un ápice de compasión. Ella y sus hijos ya no tenían lugar en la casa principal. Eran un estorbo, un gasto inútil en su nuevo imperio de codicia. Les asignó el viejo cobertizo de adobe, al borde del arroyo seco, un lugar que ni los coyotes frecuentaban. Y como un último acto de desprecio, señaló con la barbilla hacia el corral más alejado. Allí, echado sobre el polvo, yacía Relámpago, el alazán que su esposo había amado tanto. El animal, antes un torbellino de crines y músculo, era ahora un esqueleto cubierto de piel, con una pata trasera visiblemente lastimada. «Mañana quiero que lo sacrifiquen», ordenó Ramiro con voz gélida. «No voy a gastar un centavo más en un animal inútil que solo espera la muerte». Para él era una simple orden, pero para Consuelo era como si le pidieran arrancar la última página de su historia de amor. Esa noche, mientras sus hijos dormían acurrucados sobre unos petates en el suelo de tierra, Consuelo no pegó un ojo. La orden de Ramiro retumbaba en su cabeza, un martillazo contra su alma, pero con el primer rayo del alba, una decisión inquebrantable se instaló en su pecho. No iba a obedecer. Se dirigió al corral con la determinación de quien defiende su último tesoro. Con hierbas que su abuela le enseñó a reconocer en el monte y con lienzos arrancados de su propia ropa, comenzó a limpiar y vendar la pata herida de Relámpago. Le hablaba en susurros, contándole historias de su jinete, prometiéndole pastos verdes y cielos abiertos. El caballo, que parecía haber renunciado a vivir, levantó apenas la cabeza y la miró con sus ojos profundos y cansados. Los días se convirtieron en una rutina de fe y terquedad. Cada mañana, antes de que el sol rajara la tierra, Consuelo preparaba emplastos de sábila y hierbas amargas, cambiando las vendas con una delicadeza de madre. Sus hijos, con la seriedad de los adultos prematuros, le traían agua del pozo casi seco y vigilaban que ningún animal se acercara a molestarlo. Ramiro pasaba a caballo de vez en cuando, lanzando una mirada cargada de desdén. «Pierdes tu tiempo con ese penco viejo», le gritó una tarde.
Ambos son solo un estorbo esperando el final. Pero Consuelo no escuchaba, solo veía cómo Relámpago, poco a poco, comenzaba a apoyarse en la pata herida y cómo su mirada recuperaba un brillo casi extinto. Mientras la vida volvía a los huesos de Relámpago, la muerte se apoderaba del rancho. La sequía, que había sido una amenaza susurrante, se volvió un grito que agrietaba el suelo y secaba las gargantas. El ganado de Ramiro, antes robusto y bien contado, enflaquecía a ojos vistas, mugiendo con una tristeza que partía el alma. Los pozos se achicaban y el pasto era un recuerdo color ceniza. Ramiro, desesperado, mandó a sus hombres a buscar agua en los confines de la propiedad, pero volvían con las manos y los cántaros vacíos. Su soberbia se transformaba en una mueca de pánico silencioso. No entendía que la tierra no responde a órdenes ni a libros de cuentas, sino al respeto y la sabiduría. Una mañana, un viento distinto sopló sobre el cobertizo. No era el aliento caliente y polvoriento de la sequía, sino algo más. Relámpago, ya firme sobre sus 4 patas, se mostró inquieto por primera vez en meses. Tiraba del lazo, olfateando el aire con las fosas nasales dilatadas y relinchando suavemente hacia las lomas resecas, allá donde solo crecían los cardones. Fue entonces cuando la voz de su esposo resonó en la memoria de Consuelo, nítida como el agua que tanto anhelaban. Un buen caballo conoce la tierra mejor que el hombre, mi vida. Sabe dónde se esconde el corazón de la tierra. La mirada del alazán ya no era de agonía, sino de certeza. El animal inútil, el estorbo, le estaba mostrando un camino. Sin dudarlo un instante, desató al caballo. Tomó una pala vieja y la pequeña mano de su hijo mayor. «Vamos a seguirlo», dijo con una calma que sorprendió hasta a sí misma. Relámpago, cojeando aún, pero con un propósito firme, comenzó a caminar hacia la aridez de las lomas. La procesión de la viuda, sus 2 hijos pequeños y el caballo moribundo no tardó en atraer la atención de Ramiro, quien los alcanzó montado en su propio corcel, sudoroso y soberbio. «¿A dónde crees que vas, mujer ilusa?», espetó con una risa amarga. «¿A buscar un milagro con ese montón de huesos? Vas a cavar tu propia tumba en el desierto». Pero sus palabras se las llevó el viento. Consuelo no volteó, su fe puesta en la sabiduría del animal. Relámpago avanzó con un trote quejumbroso pero constante, internándose en un terreno que los vaqueros siempre evitaban. El sol picaba sin piedad, y las espinas de los mezquites arañaban sus ropas. Ramiro lo seguía a distancia, como un buitre esperando el fracaso, gritando que la locura se había apoderado de ella. Pero Consuelo no lo oía. Su fe era lo único que la mantenía en pie, mientras sus pequeños la seguían, con los piececitos cansados, pero los ojos fijos en la crin del alazán. Después de lo que pareció una eternidad, el caballo se detuvo bruscamente en un pequeño cañón rocoso, un recodo olvidado donde la sombra parecía más densa. Relinchó bajo, una nota de triunfo en el silencio del desierto. El alazán comenzó a escarbar la tierra con su pata delantera, primero con suavidad, luego con una insistencia casi frenética, resoplando con fuerza. «Ahí tienes tu milagro, un hueco de polvo», se carcajeó Ramiro, acercándose, pero Consuelo, ignorándolo, cayó de rodillas y comenzó a cavar con sus propias manos, apartando las piedras calientes. Su hijo mayor tomó la pala y la hundió en el punto exacto que el caballo señalaba. Al principio solo salió tierra seca, pero con cada palada el suelo se sentía más húmedo, más oscuro. De pronto, un sonido sordo, una mancha de lodo apareció en el fondo del pozo improvisado y finalmente un hilo de agua, tímido pero real, comenzó a brotar. Era el corazón de la tierra latiendo de nuevo. La risa de Ramiro se ahogó en su garganta, transformada en un jadeo de incredulidad.
El hilo de agua se convirtió en un arroyo que empapaba la tierra sedienta, un milagro líquido que reflejaba el cielo. Los pequeños de Consuelo, olvidando el cansancio y la sed, chapotearon en el lodo con gritos de júbilo, embarrándose las manos y la cara con la promesa de vida. Consuelo no miró a su cuñado. Sus ojos estaban fijos en Relámpago, a quien acariciaba el cuello mientras el animal bebía profundamente, con largos y merecidos tragos. El soberbio hacendado se bajó de su montura, un hombre empequeñecido ante la lealtad de un penco viejo y la fe inquebrantable de una mujer a la que había condenado al olvido. La noticia corrió por el rancho más rápido que un incendio en pastizal seco. Los vaqueros, atraídos por los gritos de los niños y las órdenes confusas de un Ramiro descompuesto, llegaron para ser testigos del prodigio. No hubo discursos ni reclamos. El respeto, ese que no se impone con dinero ni con látigo, cambió de dueño en el silencio de ese cañón. Las miradas ya no buscaban al patrón, sino a la viuda de adobe y manos encallecidas. Fue ella quien, con voz serena pero firme, ordenó traer las piletas y organizar los abrevaderos para el ganado moribundo. Consuelo no había buscado el poder, pero la tierra misma se lo había entregado, reconociendo en ella la sabiduría que su ambicioso cuñado jamás entendió. Ramiro permaneció de pie, mudo, como una estatua de sal en medio del jubileo. Los hombres que hasta ayer le temían, ahora se movían con una energía renovada, pero no respondían a su presencia. No esperaban sus órdenes, las adivinaban en la mirada serena de Consuelo. Un intento de voz de mando se le quebró en la garganta a Ramiro, un graznido inútil que nadie escuchó. Comprendió que su imperio de cifras y desprecios se había hecho polvo contra la fe de una mujer. Sin una palabra, con los hombros hundidos bajo el peso de su propia soberbia, montó su caballo y se alejó. No fue la partida de un patrón abandonando sus dominios, sino la fuga de una sombra que el sol de la verdad había comenzado a disolver. Los días que siguieron no fueron de celebración, sino de trabajo arduo y silencioso. El agua del manantial, bautizado por los vaqueros como el ojo de Relámpago, llenó las piletas y devolvió el brío al ganado. La tierra, agradecida, comenzó a mostrar tímidos brotes de verdor. Consuelo no volvió a la casona principal. Hizo del humilde cobertizo el nuevo corazón del rancho, un lugar donde las decisiones se tomaban con la sabiduría de la tierra y no con la arrogancia del dinero. Desde allí, con sus hijos jugando a sus pies y el viejo alazán pastando libremente a la vista, dirigía la hacienda. Su autoridad no nacía del miedo, sino del respeto que se había ganado a pulso, curando a un caballo y salvando a todos. La hacienda renacía, no a golpe de decretos, sino con el murmullo del trabajo compartido. Consuelo no daba órdenes, compartía el pan y el esfuerzo. Se la veía remendando cercos junto a los vaqueros o enseñando a sus hijos a distinguir las huellas de los animales en el lodo del nuevo manantial. Su liderazgo era tan natural como el ciclo del sol, una autoridad que emanaba de sus manos callosas y su mirada serena. Los hombres, que antes solo conocían el miedo a la fusta del patrón, ahora se acercaban a ella con una consulta respetuosa en los labios. El rancho volvía a tener alma, una que se había extraviado en los libros de cuentas de Ramiro y que ahora latía con fuerza en la risa de los niños y el trote suave de Relámpago. Pasaron las lunas y la prosperidad echó raíces firmes. La sombra de Ramiro parecía haberse disipado con el polvo de su partida. Sin embargo, una tarde, un arriero que cruzaba la sierra trajo noticias. Habían encontrado a un hombre al borde de la muerte en la vastedad del desierto, aferrado a unos papeles que pretendían ser mapas y delirando sobre un pozo que le pertenecía. Era Ramiro. Su codicia lo había empujado a una búsqueda demencial por encontrar su propia fuente de agua, por doblegar a la tierra que lo había humillado.
Pero el desierto no entiende de dueños ni de soberbia. Consuelo escuchó el relato en silencio, sin una pizca de triunfo en su rostro, solo el peso de una lástima profunda por un alma que, en su sed de tenerlo todo, se había quedado sin nada. Sin dudarlo un segundo, Consuelo se puso de pie y miró a los dos vaqueros que habían traído el recado. «Ensillen 2 caballos frescos y lleven agua», ordenó con una voz que no admitía réplica. «Vayan por él». Hubo un murmullo de sorpresa entre los hombres. ¿Traer de vuelta al tirano que casi los condena a todos? Pero la mirada de Consuelo silenció cualquier protesta. «No lo hago por él», aclaró, como si les leyera el pensamiento, «sino porque la sangre de mi esposo corre por sus venas, aunque la tenga agria y envenenada. Este rancho no le da la espalda a nadie que agoniza, ni siquiera a quien nos deseó el mal». Su decisión no fue un acto de perdón, sino una declaración de principios. La hacienda, bajo su mando, sería un lugar de vida, no de venganza. Lo trajeron al atardecer, un bulto febril y delirante sobre la montura. Ramiro no reconoció los pastos que volvían a ser verdes, ni el sonido del agua llenando las piletas. Sus ojos, vacíos y quemados por el sol, solo veían espejismos de mapas inútiles. Consuelo lo mandó a instalar en una de las habitaciones de la casona, la misma desde la cual él la había desterrado, y ella misma le llevó un caldo caliente. Él balbuceaba nombres de cerros y arroyos secos, ajeno a la compasión que recibía. Desde la ventana se veía a Relámpago trotar con ligereza, su pelaje alazán brillando bajo la última luz. El caballo sentenciado a muerte vivía libre y fuerte, mientras el patrón todopoderoso era ahora prisionero de su propia avaricia. Los días pasaron en un limbo febril para Ramiro. Cuando la razón comenzó a volver a él, no lo hizo como un torrente, sino como una lenta marea de humillación. Se reconoció en su propia cama, pero el aire que respiraba era distinto, cargado con el murmullo de una vida que él no había creado. Desde la ventana veía al ganado gordo abrevar en piletas rebosantes y a los vaqueros moverse con un brío que él nunca les conoció. Nadie le dirigía la palabra, pero tampoco había odio en sus miradas, solo una indiferencia que era peor que cualquier castigo. Entendió entonces que no solo había perdido la tierra, sino también el respeto, y que la mujer a la que desterró a un cobertizo ahora era el centro de aquel universo que él ya no habitaba. Consuelo nunca cruzó una palabra de reproche con él. Se limitaba a dejar una bandeja con comida en la puerta de su cuarto. Un gesto de deber, no de afecto. Su mundo ya no giraba en torno a la amargura del pasado, sino en la promesa de cada nuevo amanecer. Sus hijos aprendían a leer bajo el mezquite, y la risa de ellos era la nueva ley de la hacienda. Una tarde, Ramiro la vio desde su ventana, de pie junto a Relámpago, acariciando la crin del alazán mientras le daba instrucciones a un vaquero. No era la viuda desvalida, era la patrona, y él, el hombre que se creyó dueño de todo, era ahora solo un fantasma en su propia casa, un estorbo silencioso que dependía de la piedad de quienes había intentado destruir. Una madrugada, el orgullo herido finalmente empujó a Ramiro fuera de su cuarto. La casona respiraba una paz que él nunca le conoció. Vio a los vaqueros compartir el mate antes de la faena, sus risas una afrenta a su memoria de capataz temido. Desde el pórtico, observó a Consuelo revisar unas cuentas con el caporal, su rostro sereno iluminado por el primer sol. No era la mujer desterrada, era el alma del rancho renacido. Cada detalle, desde el brillo del apero nuevo hasta la confianza en la mirada de los hombres, era un clavo en el ataúd de su soberbia. Comprendió que no había sido despojado, simplemente se había vuelto irrelevante, un eco hueco en un lugar que ya cantaba una nueva canción. Esa misma tarde, sin decir palabra, se dirigió a las caballerizas. Ignoró los finos corceles que antes eran su orgullo y ensilló un caballo de trabajo,
un animal sin nombre cuyo cansancio reflejaba el suyo. Cuando ajustaba la cincha, la voz de Consuelo lo alcanzó, serena y sin rencor. «Espere», dijo. Se acercó y le tendió una pequeña bolsa de cuero que tintineó suavemente. «Para el camino. Nadie que haya llevado esta sangre debe partir con las manos vacías». Ramiro la tomó sin poder mirarla a los ojos, sintiendo el peso de las monedas como una lápida sobre su orgullo. Montó y se alejó por el sendero, una figura menguante que ya no proyectaba sombra. Consuelo lo observó hasta que fue solo un punto en el horizonte. No hubo alivio en su pecho, solo el silencio que queda cuando un dolor largo por fin se marcha. Consuelo no se quedó mirando el polvo del camino. Se dio la vuelta y su mirada buscó a Relámpago, que pastaba tranquilo cerca del manantial. El animal levantó la cabeza, como si entendiera que un ciclo se había cerrado para siempre. Ella caminó hacia él, su mano recorriendo la cicatriz casi invisible en su pata, el recordatorio de que la vida más frágil puede albergar la más grande de las fortalezas. Sus hijos corrieron a su encuentro, abrazándose a sus piernas. Ya no eran los pequeños asustados del cobertizo, sino los herederos de una tierra que su madre había sanado con fe y hierbas amargas. Los meses que siguieron tejieron una nueva historia sobre la vieja hacienda. El nombre de Ramiro se fue borrando como una huella en la arena, no por odio, sino por irrelevancia. Consuelo, con la ayuda de los vaqueros más leales, no solo recuperó el ganado, sino que comenzó a sembrar maíz y frijol en las tierras que la sequía había castigado, devolviéndole al suelo lo que éste les había dado. La casona principal se convirtió en una escuela improvisada por las tardes, donde los hijos de los trabajadores aprendían a leer junto a los suyos. El rancho dejó de ser un negocio para convertirse en un hogar, una comunidad cuyo único patrón era el respeto mutuo y el ritmo de las estaciones. La leyenda del caballo que encontró agua se desparramó por la comarca como polen en el viento. Viajeros y hacendados de tierras lejanas, con la sed pintada en el rostro y el ganado flaco, comenzaron a llegar al rancho. No venían a pedir limosna, sino a buscar el consejo de la mujer que parecía hablar con la tierra. Consuelo los recibía con la misma sencillez de siempre, compartiendo sus conocimientos sobre hierbas y pozos, y contando la historia de Relámpago no como un milagro divino, sino como una lección de fe y escucha. Su rancho se transformó en un faro de esperanza en medio de la aridez. Ya no era una simple propiedad, sino un santuario donde la sabiduría antigua valía más que el oro. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las lomas, Consuelo se sentó junto al manantial con sus hijos. Relámpago, ya canoso en el hocico y con el paso más lento, se acercó a beber, apoyando su cabeza en el hombro de la mujer con una familiaridad ganada en batallas silenciosas. «Nunca olviden», les dijo ella en voz baja, acariciando la crin del alazán, «que la verdadera fuerza no está en doblegar la vida, sino en escuchar su latido. Este rancho no se salvó con órdenes, sino con cuidado». Su hijo mayor, mirando los ojos sabios y cansados del caballo, asintió en silencio. Él no solo veía a un animal viejo, veía al guardián de su historia, la raíz viva de su futuro. El niño no solo escuchaba, aprendía a ver. Sus ojos infantiles ya no solo miraban un caballo, sino el mapa de arroyos invisibles que latía bajo la tierra. La historia de la viuda y el alazán se convirtió en un cuento que los vaqueros narraban al calor de la fogata, una leyenda que le daba sentido a su trabajo. Ya no se domaba al monte a gritos y reatas, sino que se le pedía permiso, observando el vuelo de las aves y el comportamiento de los animales. La hacienda florecía, no por la fuerza del látigo que imponía Ramiro, sino por el poder de la paciencia y el conocimiento. Consuelo se había convertido en la memoria viva de esa alianza olvidada entre el hombre y la tierra,
enseñando que la mayor riqueza no se cuenta en cabezas de ganado, sino en atardeceres compartidos y pozos llenos. Los años pasaron como el agua del manantial, lentos pero constantes, marcando el rostro de Consuelo con surcos de serenidad y blanqueando la crin de relámpago. El alazán envejeció con la dignidad de un patriarca, su trote convertido en un paso meditativo. Una mañana de primavera lo encontraron recostado junto al ojo, su hocico casi tocando el agua que él había regalado. No hubo agonía en su partida, solo el silencio de una tarea cumplida. No lo enterraron como a un simple animal. Su lugar de descanso fue bajo un mezquite frondoso que miraba hacia el manantial, y en su lomo, el hijo mayor de Consuelo colocó la primera flor del desierto de la temporada. Fue el adiós a un amigo y el juramento silencioso de una nueva generación que protegería su legado. La tumba del alazán se convirtió en el corazón silencioso de la hacienda, ahora conocida en toda la región como el manantial de Relámpago. No era un sitio de luto, sino de consulta. Antes de emprender un viaje o decidir la siembra, los vaqueros pasaban por allí, un gesto de respeto al espíritu que les devolvió la vida. El hijo mayor de Consuelo, ya un jovencito de mirada profunda, a menudo se sentaba bajo el mezquite, no rezando, sino observando. Aprendía a leer el viento en las hojas y a predecir la lluvia en el comportamiento de los insectos. Consuelo lo veía desde el pórtico, comprendiendo que el legado más grande que dejaría no eran las hectáreas prósperas, sino un hombre que sabía escuchar el corazón del mundo. El tiempo, que antes era su enemigo, se volvió su aliado. Consuelo envejeció en el pórtico de la casona, no como una dueña, sino como la raíz de un árbol que daba sombra a todos. Ya no era la viuda desterrada, sino doña Consuelo, una matriarca cuya palabra era más ley que cualquier escritura notariada. A veces, al atardecer, cuando el sol de Sonora ya no quemaba, sino que acariciaba la tierra, sus nietos le pedían que contara de nuevo la historia del caballo que encontró agua, y ella sonreía, mirando hacia el manantial que brillaba a lo lejos, sabiendo que su verdadera herencia no era el rancho, sino la certeza de que un solo acto de piedad puede hacer florecer el desierto más implacable. Llegó un día un hombre de la capital, un ingeniero del gobierno con mapas y altímetros, enviado a estudiar la sequía que aún castigaba las comarcas vecinas. Escuchó la historia del manantial con una sonrisa de incredulidad, buscando una falla geológica que explicara el milagro. Doña Consuelo lo recibió sin hacerle preguntas. Simplemente le ofreció un vaso de agua fresca. Mientras el hombre exponía sus teorías, ella señaló a uno de sus nietos, quien observaba con atención a unas hormigas que acarreaban sus huevos loma arriba. El niño dice que lloverá fuerte, comentó con simpleza, más de lo que dicen sus papeles. El ingeniero guardó silencio, convencido de estar rodeado de un amable folclor. El hombre de ciencia pasó 2 días tomando notas, midiendo el caudal, sintiéndose un faro de razón en un mar de supersticiones. A la tercera tarde, el viento cambió y el cielo se tiñó de un color plomizo que no figuraba en ningún pronóstico. Se desató un aguacero torrencial que inundó los bajos y convirtió los arroyos secos en ríos furiosos. Desde el pórtico, el ingeniero vio a su lado al pequeño nieto de Consuelo, quien miraba la lluvia caer con la calma de quien esperaba una visita anunciada. Comprendió entonces que la sabiduría de ese rancho no era un evento del pasado, sino una escucha constante. Se marchó sin sus mediciones, pero con la certeza de que hay verdades que no caben en los mapas. El ingeniero no se llevó solo el lodo del camino en sus botas, se llevó una semilla de duda sobre su mundo de certezas. La anécdota del niño que leyó la lluvia en las hormigas se convirtió en un susurro en los pasillos del poder, una leyenda incómoda para los hombres de números. Pronto,
Al manantial de Relámpago no solo llegaron rancheros desesperados, sino también agrónomos jóvenes y biólogos con más preguntas que respuestas en sus libretas. No buscaban medir, sino entender. El nieto de Consuelo, sin darse aires de maestro, los llevaba al campo y les enseñaba a callar, a observar el lenguaje del monte. Les mostraba cómo la cicatriz de un árbol cuenta la historia de las sequías pasadas y cómo el canto de un pájaro anuncia el agua oculta. El tiempo terminó de blanquearle el cabello a doña Consuelo, convirtiéndola en una figura luminosa contra el adobe del pórtico. Una tarde, con el aire oliendo a tierra mojada después de una lluvia breve, cerró los ojos. No hubo estertor ni agonía, solo un suspiro tan suave como el que da la tierra al recibir el agua. Su nieto, que estaba a su lado, dijo que en su último aliento sonrió, como si viera a alguien que la esperaba al final del sendero. La noticia de su partida no trajo llanto, sino un profundo silencio de gratitud que se extendió por toda la comarca. Esa noche, los vaqueros juraron ver en el cielo 2 estrellas nuevas brillando juntas sobre el manantial, justo al lado de la constelación que, desde hacía años, llamaban el Alazán. El velorio de doña Consuelo no fue un evento de luto, sino una peregrinación. Llegaron familias de ranchos lejanos, trayendo no flores, sino costales de semillas y cántaros, con el agua que ella les había enseñado a encontrar. No había llantos desgarrados, sino un murmullo de historias compartidas bajo el mezquite que cobijaba a Relámpago. Su nieto, convertido ya en un hombre de pocas palabras y ojos atentos, no se sentó en la cabecera como un nuevo patrón. Recibía a cada visitante, escuchando cómo su abuela les había devuelto la esperanza con un consejo o un remedio. Comprendió que la herencia no estaba en los títulos de propiedad, sino en el tejido de gratitud que unía a toda esa gente. Él era ahora el guardián de esa memoria viva. Años después, cuando la fama del manantial llegó a oídos de hombres de negocios de la ciudad, llegaron con portafolios llenos de promesas y contratos. Querían comprar el derecho del agua, embotellar el milagro y venderlo. El nieto de Consuelo los escuchó con la misma paciencia con la que observaba el cielo. En lugar de discutir cifras, los llevó hasta la tumba de Relámpago y les dijo: «Este manantial no es nuestro para venderlo. Es un préstamo de la tierra, un pacto sellado con lealtad. Su valor no se mide en monedas, sino en las cosechas de nuestros vecinos y en la sed que calma el ganado de la comarca». Los hombres se marcharon sin entender, pero la hacienda reafirmó su destino: ser un oasis, no una fábrica. La partida de los hombres de la ciudad dejó un silencio que no era vacío, sino pleno de significado. El nieto de Consuelo no celebró una victoria, simplemente regresó a sus quehaceres, como si hubiera espantado a un zopilote del gallinero. Sin embargo, su decisión se convirtió en la ley no escrita del manantial. Con el tiempo, instituyó una tradición. Cada familia que venía por agua dejaba a cambio algo de su propia cosecha: un puñado de maíz, unos frijoles, una promesa de ayuda, no como pago, sino como un acto de reciprocidad con la tierra. Así, el manantial se convirtió en el centro de una red de solidaridad que unía a la comarca, un trueque constante de vida y gratitud que valía más que todo el dinero del mundo. Y así, el nieto de Consuelo se hizo viejo, su piel curtida como el cuero de una silla de montar, sus ojos guardando el mapa del desierto. Una tarde, sentado bajo el mismo mezquite, le mostró a su propia nieta cómo las nubes viajaban con un mensaje y cómo el silencio del mediodía tenía su propia voz. No le habló de títulos ni de herencias monetarias, le entregó la historia, el único tesoro verdadero. El poder no está en lo que posees, le dijo,
Su voz un susurro como el viento entre las hojas. Sino en lo que entiendes. Ramiro quiso poseer el rancho. Tu bisabuela prefirió entenderlo. Por eso él se perdió en el polvo y ella floreció con la tierra. La niña, de ojos oscuros y quietos como pozos de agua en la sombra, no se limitó a escuchar. Mientras su bisabuelo hablaba, sus dedos pequeños trazaban el contorno de una hormiga que luchaba con una hoja seca. De pronto, señaló hacia un cardón lejano, donde un halcón trazaba círculos lentos. «El viento va a cambiar, abuelo», dijo con la certeza de quien lee un libro abierto. «El halcón busca refugio antes de tiempo». El anciano sonrió, una red de arrugas de orgullo y paz. No había sido solo una historia. Era una semilla que ya había germinado en la 4ª generación, una herencia más valiosa que la tierra misma, porque era la llave para mantenerla viva y próspera. Con el tiempo, el manantial de Relámpago dejó de ser un lugar para convertirse en una filosofía. Los ranchos vecinos que prosperaban no eran los que tenían más hectáreas, sino los que enviaban a sus hijos a aprender a escuchar bajo el mezquite del viejo alazán. La leyenda se enseñaba no como un cuento fantástico de aparecidos, sino como la primera lección de agronomía, la más fundamental. Y así, en el corazón de un desierto que seguía poniendo a prueba a los hombres, floreció una comunidad que entendió que el agua no se encuentra cavando con desesperación, sino siguiendo el rastro de la vida, honrando la lealtad y comprendiendo que el mayor tesoro nunca es el pozo, sino la sabiduría para encontrarlo. Un día llegó un hombre distinto a los demás, uno que no traía mapas ni contratos, sino un cuaderno gastado y la mirada de quien busca raíces. Era un cronista, un tejedor de historias que había escuchado el eco del manantial a leguas de distancia. El anciano lo recibió bajo el mezquite, compartiendo no solo agua, sino silencio. El hombre escuchó, no la leyenda del milagro, sino la crónica de la paciencia y el respeto. Vio a la bisnieta interpretar el vuelo de una mariposa y predecir la salud de la milpa. Anotó en su cuaderno: aquí, la prosperidad no se mide en lo que se extrae de la tierra, sino en el equilibrio que se le devuelve. Su libro no sería un estudio, sino el eco de una sabiduría que el mundo moderno había olvidado. La niña, a quien todos llamaban Sol por la luz de su mirada, no solo leía el cielo, su don era el susurro de las raíces. Mientras otros veían simple maleza, ella encontraba la hierba que calmaba la fiebre o el ungüento que cerraba las heridas. Un día, una yegua joven parió con dificultad y la cría nació débil, negándose a mamar. Mientras los vaqueros se resignaban, Sol se internó en el monte y regresó con un manojo de hojas amargas que machacó con paciencia. Con esa pasta frotó las encías del potrillo, que a los pocos minutos buscó a su madre con renovado instinto. El anciano la observó, sabiendo que el espíritu de Consuelo no solo vivía, sino que había encontrado nuevas manos para sanar. El gesto de Sol no pasó desapercibido. Los vaqueros, hombres curtidos por el sol y el escepticismo, comenzaron a ver en ella más que a la nieta del patrón. La veían como una continuación, un hilo vivo de la misma magia que salvó el rancho décadas atrás. Ya no era raro que, antes de buscar un remedio en la botica del pueblo, le preguntaran a la niña qué decía el monte sobre una tos o una herida infectada. Sol, con la seriedad de un arroyo profundo, respondía señalando una raíz o una flor. El manantial de Relámpago ya no solo era un lugar que ofrecía agua, sino que se había convertido en una fuente de sanación, donde la sabiduría de la tierra fluía a través de las manos de una niña. El anciano, desde su silla en el pórtico, contemplaba la escena con una paz que era el fruto de una vida entera. Veía a Sol, no como su heredera, sino como la nueva guardiana del pacto. Ella no poseería la tierra la poseía a ella.
Su legado no sería una escritura, sino un vocabulario de susurros, el lenguaje del viento y de las bestias. Mientras el mundo de afuera se llenaba de ruido y máquinas que prometían dominar la naturaleza, su pequeña hacienda se afianzaba como una biblioteca de silencios, donde cada hoja y cada insecto eran un tomo de conocimiento invaluable. La verdadera prosperidad, entendía él, era asegurar que siempre hubiera alguien capaz de leer esas páginas vivas. El libro del cronista no fue un éxito de ventas, sino un susurro que encontró eco en las almas cansadas de la ciudad. Empezaron a llegar gentes distintas, no con la urgencia del sediento, sino con la lentitud del peregrino. Traían las manos vacías y la mirada llena de preguntas. No querían el secreto del agua, sino el de la paz que emanaba del rancho. Buscaban desaprender el ruido, la prisa, la ceguera del cemento. Sol los recibía sin ceremonias, con la misma naturalidad con que recibía la lluvia. El manantial de relámpago se estaba convirtiendo, sin buscarlo, en un hospital para espíritus rotos por el olvido de la tierra, un lugar para reaprender a escuchar el pulso del mundo. El anciano la observaba desde el pórtico, convertido en el guardián de su guardiana. Sol era una maestra sin lecciones, cuya única cátedra era el silencio del monte. No explicaba, compartía. Se detenía para mostrarle a un urbanita cómo el rocío en una telaraña dibujaba el mapa de la humedad del día, o cómo el color de un líquen sobre una roca era un augurio del invierno por venir. Su enseñanza era una invitación a callar y a ver, a sentir la conexión en lugar de analizarla. Y en esa quietud, los visitantes encontraban sus propias respuestas. El anciano sonreía entonces, sabiendo que el legado de Consuelo estaba a salvo, pues no se transmitía con palabras, sino que se contagiaba como la calma del atardecer. La paz del manantial fue puesta a prueba no por la ambición de los hombres, sino por un silencio enfermo que comenzó a manchar las milpas. Una ceniza grisácea, desconocida y voraz, trepaba por los tallos del maíz, secando las hojas y ahogando el fruto. Los agrónomos que visitaban el rancho tomaron muestras, hablaron de hongos y virus, pero sus químicos no hacían mella en la plaga. La zozobra, un fantasma que no se sentía desde los tiempos de Ramiro, comenzó a rondar las conversaciones. Todas las miradas buscaron a Sol, no con la exigencia de un milagro, sino con el peso de una fe que temía por primera vez no encontrar respuesta. Era la primera gran sequía de su joven alma. Sol no buscó un remedio en el monte, sino una respuesta. Durante días caminó descalza entre los surcos, no mirando las hojas enfermas, sino la tierra misma, los insectos, el rocío. Su diagnóstico fue un susurro que desafiaba la ciencia de los visitantes. La tierra estaba cansada, no enferma. Había dado demasiado. Su cura no fue una pócima, sino un descanso activo. Organizó a la gente para sembrar entre el maíz leguminosas silvestres que los antiguos consideraban maleza, pero que ella sabía que alimentaban el suelo. El trabajo se transformó en un ritual de devolución. No combatían una plaga, estaban sanando una relación rota, recordándole a la tierra que no solo sabían pedir, sino también agradecer con sus propias manos. Los hombres de ciencia sacudían la cabeza, murmurando sobre la pérdida de tiempo y la ingenuidad de las creencias populares. Pero la gente del rancho, cuya fe estaba sembrada en la misma tierra que ahora sufría, siguió a Sol sin dudarlo. Con una devoción casi ceremonial, las familias recorrieron los surcos, enterrando con cuidado las semillas que sus propios abuelos les habían enseñado a arrancar como plaga. No hubo un cambio inmediato. Durante semanas, la ceniza gris pareció burlarse de su esfuerzo. Los visitantes anotaban en sus libretas lo que consideraban el preámbulo de un fracaso anunciado. Sol, en cambio,
No observaba la enfermedad, sino el lento despertar de la tierra, atenta al zumbido de un insecto nuevo, al matiz del verdor en las hojas de la maleza. Y el milagro, una vez más, no fue un estallido, sino un susurro. La ceniza no se retiró en una batalla, sino que se desvaneció como una neblina al primer sol. Las plantas de maíz, aunque más escasas, crecieron con un vigor renovado, sus mazorcas llenas y sanas. Las leguminosas silvestres, con sus raíces profundas, tejían una red invisible bajo la superficie, devolviendo al suelo el aliento que le habían robado las cosechas continuas. Los agrónomos, con sus teorías hechas polvo, guardaron sus libretas. Comprendieron que la tierra no era un recurso a explotar, sino un organismo vivo cuya salud dependía del equilibrio entre todos sus hijos, incluso los más humildes. Sol no había impuesto una cura, había restaurado una conversación. La victoria de Sol sobre la ceniza no se celebró con fiestas, sino con un silencio de asombro que transformó a los visitantes. La mayoría de los agrónomos se marcharon, con sus certezas convertidas en preguntas, pero uno, el más joven, llamado Julián, se quedó. Se acercó a la niña no como un experto, sino como un aprendiz, pidiendo permiso para caminar a su lado. El lenguaje de sus apuntes cambió. Donde antes había fórmulas químicas, ahora dibujaba el ciclo de las catarinas y la estructura de las raíces de las leguminosas. Ya no buscaba erradicar un problema, sino entender la salud del sistema completo. Estaba traduciendo la poesía del monte al idioma de la ciencia, construyendo un puente entre dos mundos que se creían enemigos. De esa extraña alianza entre la niña que leía la tierra y el científico que aprendió a escuchar, nació el almanaque del manantial. No era un simple calendario de siembra. En sus páginas, el análisis del pH del suelo convivía con la interpretación del canto del chotacabras. Los ciclos lunares se entrelazaban con los patrones de migración de las mariposas. Julián aportaba el porqué técnico, mientras Sol ofrecía el cuándo y el cómo, dictado por el pulso del monte. El almanaque, copiado a mano al principio, se convirtió en la guía más preciada de la comarca, un testamento de que la ciencia más avanzada es aquella que tiene la humildad de reconocer una sabiduría más antigua y profunda. El almanaque del manantial no se imprimió en prensas, sino que se copió de mano en mano como una oración o un secreto familiar. Su fama traspasó las sierras, y pronto llegaron comitivas de campesinos de otras regiones, no pidiendo agua, sino la sabiduría para encontrar la propia. Julián y Sol no entregaban un manual de instrucciones, sino un espejo para que cada quien viera el rostro de su propia tierra. Así, el almanaque se convirtió en la verdadera escritura de propiedad de la comarca, un documento vivo que no garantizaba la posesión del suelo, sino la alianza con él. Valles que se daban por muertos reverdecieron, no por un milagro, sino porque sus gentes reaprendieron el dialecto olvidado de las nubes y las raíces. La colaboración entre Sol y Julián se convirtió en una danza silenciosa de intuición y método. Mientras ella descifraba el mensaje en el temblor de una hoja, él encontraba la forma de registrarlo sin robarle el alma. Juntos fundaron el Arca de Semillas Nativas, un santuario de adobe, donde resguardaban los granos y las hierbas que la agricultura moderna había despreciado por considerarlos improductivos. No era un museo, sino un arsenal de vida. El rancho se transformó en una escuela sin aulas, donde la única lección era caminar junto a ellos, aprendiendo que la solución a la plaga del mañana a menudo yace dormida en la semilla más humilde que se rescató del olvido el día de ayer. La prueba de fuego para el arca no tardó en llegar. Una roya tenaz, inmune a los venenos de la ciencia, se extendió por la nación, devorando los monocultivos que eran el orgullo de la agronomía moderna.
Cayeron como soldados de papel. Entonces, al manantial de Relámpago no llegaron peregrinos, sino ministros y delegados del gobierno, hombres de corbata y rostro ceniciento por la desesperación. No vinieron con órdenes ni con chequeras, sino con la humildad del náufrago. Buscaban las semillas improductivas del arca, entendiendo tardíamente que en su diversidad genética residía la única respuesta a la plaga. Sol y Julián intercambiaron una mirada, no de triunfo, sino del peso abrumador de una responsabilidad que ya no era local, sino nacional. La respuesta de Sol y Julián no fue una simple entrega. «Compartiremos el tesoro», dijo Sol con su calma habitual, «pero no como quien arroja granos al viento. Cada puñado de semillas irá acompañado por un guardián de nuestra gente». Y así, pequeñas comitivas de campesinos que habían aprendido el dialecto del monte partieron desde el manantial. No eran técnicos, sino maestros del equilibrio. Su misión no era solo sembrar, sino enseñar a rotar cultivos, a asociar plantas, a devolverle a la tierra la gratitud en forma de abono y descanso. El arca demostró que su verdadero poder no era conservar granos, sino la sabiduría para hacerlos florecer. Fue una revolución silenciosa que se esparció por el país, un brote de sensatez. Los guardianes del manantial no llegaron a las comarcas devastadas con tractores ni con promesas de rendimientos récord, sino con el paso lento de quien sabe que la tierra tiene su propio tiempo. Enseñaban con el ejemplo, durmiendo a la intemperie para sentir el pulso de la noche y hundiendo las manos en el suelo enfermo para leer su historia de fatiga. Al principio, la desconfianza los recibía como una helada tardía, pero donde ellos trabajaban, la vida regresaba en susurros, una flor silvestre que nadie recordaba, el zumbido de las abejas, el verdor terco que se abría paso entre la costra. No sembraban solo semillas, sino una atención olvidada, una gratitud que se había vuelto maleza en el corazón de los hombres. El éxito de aquella siembra silenciosa retumbó en los salones del poder. El gobierno, maravillado y avergonzado, ofreció crear un instituto nacional con Julián y Sol a la cabeza, con fondos y laboratorios para replicar el método relámpago. La delegación fue recibida bajo el mezquite, no en una oficina. Fue Sol quien respondió, su voz serena como el agua del pozo. Agradecemos el gesto, pero la sabiduría no se encierra en edificios ni se escribe en decretos. Es un camino que cada uno debe andar descalzo sobre su propia tierra. Rechazaron los títulos y el presupuesto, ni les pes, ni nasunni, pidiendo a cambio solo una cosa, que en las escuelas se enseñara a los niños a callar un minuto al día para escuchar el mundo que los rodeaba. La delegación partió en un silencio reflexivo, más impactada por la sencillez de la petición que por cualquier argumento técnico. No llevaban un acuerdo firmado, sino una pregunta sembrada en el alma. La propuesta de enseñar a escuchar, que al principio sonó a excentricidad poética, comenzó a germinar en mentes inesperadas. Maestros rurales, por su cuenta y riesgo, sacaron a sus alumnos del aula para leer el libro del arroyo y de las nubes. En las ciudades, algunos educadores innovadores crearon jardines del silencio en los patios de cemento. El rancho no había fundado un instituto, pero, sin saberlo, estaba encendiendo incontables fogatas de conciencia a lo largo del país, una revolución que no se decretaba, sino que se contagiaba. El tiempo siguió su curso en el manantial. Indiferente a la leyenda que crecía más allá de sus lomas, Julián, ya con el cabello tan blanco como la flor del saguaro, se convirtió en un puente viviente. A los jóvenes científicos que llegaban con ansias de descifrar el secreto, él no les ofrecía ecuaciones, sino una azada, enseñándoles que la primera verdad se encuentra en el callo de la mano. Sol, por su parte, se había convertido en la memoria silenciosa del rancho. La matriarca que no necesitaba alzar la voz,
para que el mundo entero guardara silencio y escuchara. Juntos, no gobernaban, custodiaban. No acumulaban poder, sino que lo distribuían, devolviéndole a cada comunidad la confianza en su propia tierra y en su propia voz. El eco de su petición tardó años en volver, pero cuando lo hizo, no fue un estruendo, sino el murmullo de un río que crece. Al manantial empezaron a llegar jóvenes, no ya con la sed del desesperado, sino con la curiosidad del jardinero que conoce su tierra. Traían semillas rescatadas de sus propios valles y preguntas sobre el dialecto de sus propios vientos. Ya no buscaban un milagro, sino que venían a compartir los suyos. Sol y Julián los recibían bajo el mezquite, escuchando más de lo que hablaban, convertidos en abuelos sabios que veían con orgullo cómo las fogatas que ellos encendieron ahora iluminaban horizontes lejanos, calentando un mundo que reaprendía a cuidarse a sí mismo. Julián partió una tarde de otoño, sin más ruido que el de una hoja seca desprendiéndose de la rama. Lo encontraron en su silla, con el almanaque abierto sobre las rodillas y una sonrisa serena, como si hubiera descifrado la última página del viento. No fue un entierro, sino una siembra. Lo depositaron en la tierra del arca, rodeado de las semillas que ayudó a proteger. Sol no derramó una lágrima. Colocó sobre su pecho una piedra de río y una flor de saguaro, los símbolos de la permanencia y la resiliencia. El hombre de ciencia había completado su viaje, convirtiéndose finalmente en una raíz más, un nutriente silencioso para el futuro que había ayudado a cultivar con infinita paciencia. La ausencia de Julián no se sintió como un vacío, sino como una resonancia. Su espíritu parecía habitar en el brillo del microscopio y en la precisión de sus anotaciones. Sol, al continuar el almanaque, conversaba con él en un diálogo de silencios y datos. Su sabiduría se completó. Ya no eran dos sabidurías que dialogaban, sino una sola voz, trenzada e indivisible. A los jóvenes que llegaban buscando guía, les enseñaba a identificar un hongo bajo la lente y a interpretar su presencia según el vuelo de los pájaros. El método y la intuición, por fin, danzaban en las mismas manos, demostrando que el corazón y la razón beben del mismo manantial de verdad. La leyenda del manantial mutó. Empezaron a llegar poetas, músicos y pensadores, peregrinos de un mundo sordo que buscaban reaprender a escuchar. No llegaban con la tierra agrietada en las manos, sino con el alma reseca. Sol no ofrecía cátedras, sino quehaceres, desgranar el maíz, acarrear agua, observar en silencio la danza del polvo bajo el sol. Les enseñaba que la más profunda de las filosofías se revela en el peso justo de una mazorca o en la paciencia de una araña. Se marchaban no con respuestas, sino con la sensibilidad afinada, convertidos en nuevos guardianes que contarían la historia no con semillas, sino con versos y melodías que sembraban la misma inquietud sanadora. Las canciones que nacieron de esas estadías no hablaban de un rancho, sino del color del silencio que se aprende al amanecer. Los poemas no describían un manantial, sino la sed del alma que éste calmaba. Las pinturas no retrataban un paisaje, sino la sensación de estar firmemente anclado a la tierra. El arte que brotaba del manantial de relámpago se convirtió en un antídoto sutil contra el estruendo del mundo. La gente en las ciudades escuchaba una melodía y sentía una nostalgia inexplicable por el olor a tierra mojada. Leían un verso y sentían la urgencia de mirar las estrellas. Sol nunca escuchó esas canciones ni leyó esos libros, pero sentía el cambio en el aire, como un murmullo lejano que traía el viento. La historia de Consuelo nos enseña que, una tarde, mientras observaba a los hijos de los visitantes jugar junto al arroyo, Sol comprendió que su trabajo había terminado. Ya no era la guardiana de un lugar, sino la testigo de una diáspora.
La sabiduría del manantial ya no estaba contenida en sus lomas, había echado raíces en 1000 valles distintos, alimentada por poetas, científicos y campesinos. Su bisabuela Consuelo salvó un caballo para salvar a su familia. Ella había cuidado esa herencia hasta convertirla en un polen que el viento esparcía por el mundo. Miró hacia el mezquite bajo el cual descansaba Relámpago y sonrió. El verdadero manantial, entendió al fin, no es el agua que brota de la tierra, sino la fe que enseña a encontrarla en el propio corazón. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral y la lealtad como armas contra la codicia.